Evangelio según San Juan, capítulo 3, 16 al 21. Es el evangelio que se va a proclamar el día miércoles 14 de abril del año 2021. Dice así este extracto de este evangelio: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para que quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Mire qué interesante este corto texto. Y aquí hay algo que quiero resaltar para no demorarme en este video. Cuando Jesucristo habla diciendo, así amó Dios al mundo, vamos a mirar cómo lo amó. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así ama a Dios. Quiere que tengamos vida eterna. Y para que tengamos vida eterna, envió a su único Hijo. Punto. ¿Quiere tener vida eterna? Pues ahí va usted comprendiendo. Si quiero tener vida eterna, pues entonces si quiere tener vida eterna, entonces usted va a tener que creer en Cristo Jesús. No como obligación, sino como experiencia. Porque si usted cree en Dios, así amó Dios al mundo. Entonces pregúntele a un musulmán, ¿usted cree en Dios? Sí, claro. ¿Cómo no va a creer en Dios? Señor judío, señor rabino, usted, rabino, el de los... Sí, ese. ¿Usted cree en Dios? ¿En Dios Yahvé? Sí, bien, así me gusta. ¿Quiere saber cómo Dios lo ama a usted y ama al musulmán? Porque el musulmán también cree en Dios. Señor musulmán, usted cree en Dios, ¿cierto? En Alá. Y usted cree en Dios Yahvé. Ah, qué maravilla. Ese es su Dios. ¿Quiere saber cómo ama Dios al mundo? ¿Sí? Bien. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo dice? ¿Que cuál hijo? Señor judío, ¿que cuál hijo? Perdón, señor musulmán. ¿Qué me está diciendo? ¿Que cuál hijo? Así, aquí. Ya le voy a responder porque aquí la palabra del Señor dice: para que quien cree en Él no hay juicio. ¿En quién? En el Hijo. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Cómo dice? ¿Que cuál es el nombre? Jesús. Sí, señor musulmán. Que usted pregunta que qué. ¿Que cuál es el nombre? Jesús. Jesús de Nazaret. Ese es el Hijo único de Dios que fue dado al mundo para que todos tengamos vida eterna. Dar al mundo, no al mundo católico, no, a todo el mundo. En el mundo está usted, judío, y en el mundo está usted, señor musulmán. Es Cristo Jesús. Si no predicamos a Cristo Jesús, ¿qué estamos haciendo? En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Ni los musulmanes creen en el Hijo único de Dios, que es Jesús, ni los judíos creen en el Hijo único de Dios, que es Jesús. Ese es su nombre, Jesús de Nazaret. Por eso en las predicaciones, ¿no?, estas que son tan de diálogo interreligioso, según la Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, pues hablar de Dios, hablar de Dios. Pues el musulmán cree en Dios y el judío cree en Dios. Dios Yahvé y el otro en Alá.
pero digamos que el nombre pues varía según el idioma, ¿no? La cuestión es que la realidad, concepto de Dios, ¿no?, nos lo revela Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús es el Hijo único de Dios, el cual Dios lo entregó para que todos los hombres se salven. Y es necesario recordar ese nombre, ¿no? En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Cómo es que se condena? Las personas se pueden condenar. Así de sencillo. Por no creer en Jesús, que es la luz del mundo. No se quiere predicar a Cristo Jesús. No se quiere hablar de Cristo Jesús. Hay un miedo. Y como nos enseñan pues que todas las religiones son iguales, que al fin y al cabo que el Señor ha permitido las religiones en todas partes porque es el querer de Dios. Entonces uno dice, oiga, perdónenme un segundo. Entonces la sangre derramada en la cruz, ¿qué sentido tiene? Si un satánico, porque el satanismo hoy es una religión y no podemos excluir a los satánicos, perdón, porque eso es ser prácticamente una persona que discrimina y es intolerante frente a otras religiones. Y no podemos hacer eso. No, pues ¿cómo lo podemos hacer? Si este mundo nos ofrece tanta riqueza a nivel espiritual, porque la misericordia del Señor acoge a todo el mundo. Y el satánico no hace parte del mundo, pues entonces ¿cómo no lo vamos a excluir? No, eso es lo que nos están metiendo, es que no se sostiene y nadie resiste. Alguien serio no resiste esas afirmaciones. No, hermano. O vamos con Jesús o no vamos. O recogemos con Jesús o hacemos o desparramamos. ¿Por qué no se quiere hablar de Jesús? Porque si hablamos de Jesús, el diálogo interreligioso, es decir, con otras religiones, no puede llevar efecto. Porque los judíos no van a aceptar a Jesús como el Hijo único de Dios, que precisamente por eso fue que lo mataron, por cuando Jesucristo decía este tipo de cosas. Y los musulmanes, Cristo Jesús es uno más de tantos profetas. Pero Dios, por favor, rechazan la luz, rechazan la verdad.